Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por su grata y apreciada sintonía aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Como siempre digo, somos un espacio de libertad, verdad y compromiso con la defensa de los valores fundacionales de esta gran nación. Hoy, domingo 10 de agosto, yo soy Gustavo Rodríguez y como también siempre acoto, un ciudadano libre, un patriota convencido y un hombre de fe, profundamente preocupado por los caminos y derroteros que está tomando los Estados Unidos de América, para bien o para mal. Por eso, créanme, hay que hablar de estas cosas sin rodeo. Recientemente se están cumpliendo, han pasado ya 200 días desde que retomamos el timón de esta gran nación. Digo retomamos porque todos empujamos en ese barco y todos nos sentimos partícipe de esta obra, de esta acción. Se han tomado decisiones que han sido firmes, rápidas, necesarias y en muchos casos han sido o están siendo dolorosas, como es el caso de la inmigración. Pero para rescatar a la República del pantano, del globalismo, del comunismo, ese comunismo que está encubierto en el socialismo presuntuoso de los demócratas, que están dando un continuo deterioro de la moral en deterioro de nuestras familias. Así que vamos a ir directo al grano. Los primeros 200 días, lo que de verdad importa es que durante estos 200 días la Casa Blanca no ha descansado ni un minuto. Eso lo tenemos claro. La resistencia que saca Trump, no sé, ¿será que le estarán poniendo inyecciones de superenergía? Porque de verdad llama la atención ese dinamismo que tiene este hombre. Hemos presenciado maniobras para un comercio justo para América. Se han cerrado acuerdos con países claves para nuestra economía, para que nuestras fábricas y trabajadores vuelvan a estar primero, porque es de eso se trata y de eso se trató toda la campaña América Primero. Así que no era que no fuéramos a importar o traer o llevar, no, aquí lo que importa son el América Primero, los empleos aquí, el mantener nuestra economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso salieron los aranceles. Los aranceles desde el principio han sido foco de ataque continuo de la izquierda, de los famosos estrategas de la economía, de los ideólogos del mal. Pero por años hemos sido víctimas de y no porque la gente de afuera nos quisieran castigar o nos quisieran robar, no, no, los de aquí se la pusieron en bandeja de plata para que hicieran lo que ellos quisieran hacer. Nunca hubo un plan justo para los Estados Unidos, sino que papá dio, entregó. Por años nos cobraron sin piedad, porque lo permitimos. Y ahora, con el presidente Trump, que además fue su promesa de campaña y por el cual la mayoría votó por él. Hay que permitir siempre recordarles esto a los cernícaros de los demócratas. Ahora es nuestro turno de fijar las reglas de comercio. Más ingresos para el país, más fuerza para negociar. Y por el otro lado, la guerra interna dentro de la nación.
cero tolerancia con las ciudades santuario, esos lugares donde se protegen a ilegales peligrosos, esos que estaban en la mira, que ya tenían sentencia, pero que cometían delito y esos gobernadores y esos alcaldes los devolvían a la calle. Y el mensaje del presidente Trump fue muy claro: la ley se cumple. Y claro, indudablemente, al pasar eso, se le pica el callo a mucha gente, o se les pisa el callo a mucha gente. Y eso trae roces y es aprovechado por la izquierda, por los medios de comunicación, para meter el dedo en la llaga y decir: mira lo que está haciendo, mira que están separando familias, mira que... No es que yo sea adepto e incólume comprometido con la gestión del gobierno, es la realidad. Acuérdense cuando salió la del famoso cuento Alcatraz, Alegueiro, Alegueiro, Alcatraz. Se han encargado de difamarlo, se han encargado de decir que las condiciones son esto y aquello y allá. Mas, sin embargo, las cámaras que entran, vemos un panorama. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? A la mentira y a la manipulación de esta gente? Y nosotros somos tan incautos que nos los comemos con ketchup. ¿Qué significa todo esto para nosotros, para nuestras familias, para usted, para mí? Esto no es una política de pasillo temporal. Esto es la vida para esta nación. Mejores empleos, mejores salarios, un dinero que rinda más, menos dependencia de importaciones abusivas, barrios más seguros, menos criminales en las calles. Eso es un cambio radical, un cambio real. Y a eso es lo que nosotros tenemos que tener puesto nuestros ojos. Y la izquierda se ha encargado de decir que todas las personas que han sido sacadas de aquí, que han sido deportados, hay gente que son inocentes, gente que son residentes legales. Yo no dudo que en una acción de esta magnitud se escapen situaciones, pero para eso están los centros de ese caso de Alcatraz, Alligator Alcatraz, donde hay un centro de verificación y ahí está la pista de aérea para que se vayan la gente. Duélale o no nos duela, lo quiera usted o no lo aceptar, no es justo con las personas que hemos venido aquí ilegales, que hemos presentado nuestros papeles, o las personas que se han hecho las colas por año y se han sometido al dictamen de la ley y que durante todo el tiempo no tuvieron derecho a nada, y resulta ser que llegaron esta gente avalados por... Y estos que lo que han tratado de hacer es destruir esta nación, ahora cuando se está tratando de arreglar, vienen ellos y dicen que son los mártires que están defendiendo a la gente, el abuso del gobierno, por ahí para allá. Pero eso, mis amigos, esto es un cambio real. Por el otro lado, tenemos la sombra de la izquierda y su agenda continua. Casos tan patéticos que han herido de muerte y enlutan las raíces de la nación. El llamado Obama Gate acusa que las agencias del gobierno se usaron para espiar a un candidato presidencial, al nuestro, y después a un presidente electo, el que nosotros pusimos.
Algunos lo han llamado conspiración, otros lo ven como un abuso de poder. Mi opinión, nuestra posición es clara. En ningún gobierno se debe usar sus herramientas para destruir a la oposición política. Sus herramientas, dadas por la ley, dadas por la nación, son para favorecernos a nosotros, a los ciudadanos, a we the people. Así que la lección, a cualquier costo, hay que cerrar para siempre la puerta del abuso. Esto no puede seguir pasando. Yo no me voy a enfocar a hablar de esto porque se ha hablado tanto y sería perder tiempo yo aquí tratando de llover sobre lo mojado. Aquí simplemente soy espectador y tengo mis ojos y mis plegarias y mi mejor deseo es porque esto sea corregido. Como repetí hace un momento atrás, hay que cerrar la puerta de este abuso, caiga quien caiga. Porque estas joyitas que están puestas ahí no son solamente ellos son la suma, la parte, como dice, la punta del iceberg. Pero tienen los medios, dinero, los medios de información o de desinformación, y eso es. Ahora, por otro lado, en las redes sociales, Roger Stone señaló al congresista Carlos Jiménez por supuestos vínculos con negocios ligados con la tiranía de Cuba. Apaguen y vámonos. Que un individuo de ese calibre haga semejante acusación, créame, Roger Stone no es ningún improvisado, Roger Stone no es un individuo, un salta para atrás que apareció, no, este individuo lleva años de años a través de acciones de gobierno, participó en cuando Ronald Reagan, cuando Bush, cuando Trump. Y también él cuestionó el silencio de Díaz Balart y de María Elvira Salazar. O sea, en otras palabras, dieron a entender que esta gente sabían de la historia y por la conveniencia X me tuvieron callado. Óigame, ¿desde cuándo vengo yo diciendo que aquí los tres de Miami son unos barcos, son unos descarados? Ya su tiempo, especialmente el de, es que ustedes conocen, ustedes saben perfectamente bien, pero nosotros nos dejamos llevar de que nos venden de que el cubaneo, que son los congresistas cubanos americanos, y resulta ser que son hijos del pantano. Yo traigo a repetir lo mismo que he dicho en otro momento. Hay que sacar a esta gente de ahí. Pero en el caso de esta acusación que ha hecho Roger Stone contra Jiménez, esto debe llevarse a aclarar, porque eso empaña el nombre de todos los que pertenecemos, cubanos. Mis amigos, con el comunismo no se puede negociar. Si hay algo que hay que explicar, aquí hay que explicarlo. Si hay algo que hay que decir, hay que decirlo. Si hay algo que hay que limpiar, hay que limpiarlo.
En este momento, la comunidad exiliada merece la verdad de la denuncia que ha hecho Roger Stone. Sin embargo, esto ha pasado, lo dijeron, los medios no han dicho nada y yo creo que muchísimas de las personas que en este momento nos puedan estar mirando ni siquiera sabían de que esto estaba pasando. Pero está pasando, está pasando. Y si la agenda enemiga prospera y si la agenda enemiga regresa, si estos degenerados regresan al poder, que son los que promueven las fronteras abiertas, el relativismo moral, la censura disfrazada de correcciones políticas, esto es lo que nosotros vamos a ver. Nuevamente, fronteras sin control, la droga campeando por el medio del camino, ideologías de género, abortos sin freno, sin moral, escuelas que no educan, sino que adoctrinan, acuerdos que beneficiarán a las tiranías y seguirán debilitando a América. Si estos tipos regresan, habrá más inestabilidad, más crimen, menos libertad. ¿Ustedes se imaginan? No, nosotros no podemos permitir esto. Nosotros nos toca ejercer el we the people. Y en este momento volvemos a caer en lo que siempre digo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra acción? Activismo, activismo local, organizarse, hablar con sus vecinos, edúquese para votar correctamente, para sacar a estos salvajes de ahí. Digo, ya, ya no me pesa la boca para decir estos salvajes, descarados oportunistas que se apoyan en el cubaneo para tenerlo engañado. Hay que denunciar con pruebas. Los rumores no bastan. Hay que exigir que los documenten y que haya acción. Nosotros debemos defender nuestros valores, la familia, la fe, la patria en la cual creemos, porque la patria, nuestro hogar, no se negocia, mis amigos. Hay que apoyar la economía nacional, hay que comprar americano, hay que dejar de las tiendas del barateo chino, hay que defender y apoyar, respaldar a las industrias locales. En el ajuste va a haber un costo de precio, sí. Va a haber un momento de dolor y que apretarse el cinturón, sí. Bueno, me va a decir apretárselo más de lo que ya lo hemos apretado, pero si todo se proyecta como debe de ser y los triunfos que está teniendo el gobierno y que todo va a funcionar correctamente, nosotros vamos a tener un éxito en las elecciones de medio tiempo y va a haber un éxito para esta nación porque se va a proyectar en los fundamentos del legado de los padres fundadores. Mis amigos, nosotros somos gente reales, garantes de que salga todo bien, depende de nosotros, en beneficio a nuestras familias, porque nuestras familias están comprometidas en esto. Téngalo claro, no lo ponga en duda. Necesitamos logros claros, pero que las agendas del mal sean a cualquier costo. Así que nosotros debemos continuar exigiendo
Por ejemplo, que haya más negociaciones comerciales que metan a todas estas de afuera, personas de afuera o instituciones o países de afuera que nos han estrangulado por años, se sienten a hacer los negocios. Y el que caiga, caiga. Debemos tener un impulso sobre nuestra economía nacional, la industria. Y lo más importante, que la ley se respete. Aquí hay retos pendientes. Convertir estos cambios que el presidente ha producido a través de las leyes ejecutivas o de las órdenes ejecutivas tienen que convertirse en leyes permanentes. Eso le acota al Congreso. Porque si esto se queda en órdenes ejecutivas y por alguna extraña alternativa de la vida que sea la que nosotros no queremos, estos tipos regresan al poder. Todo lo que se ha hecho, ustedes verán que lo van a revertir. Por eso es importante que esto se convierta en ley de la nación para que esto no pueda ser modificado. Así que es importante que esos cambios de las leyes permanezcan porque eso es lo que va a proteger a nuestra familia, que va a controlar la inflación y sobre todo nos va a permitir estar unidos contra cualquier presión que se nos presente. Corazón en llamas, mis amigos, cabeza fría. 200 días no es el final, son apenas el comienzo de la tremenda batalla que tenemos por delante y la que van a tener nuestros hijos cuando vengan. Hemos avanzado, pero las amenazas siguen ahí. No podemos relajarnos. Acuérdense y tengan presente, pero ténganlo bien presente, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así que nos compete a nosotros proteger la libertad de nuestros hijos, la dignidad del trabajo y nuestro derecho a defender y predicar nuestras convicciones morales, espirituales, aferrados con fe al amor de Dios, sin miedo, en absoluto. Yo soy Gustavo Rodríguez. Le doy las gracias por acompañarme aquí hasta el final del programa. Por favor, si usted considera que el mensaje tiene validez, yo le invito a que comparta el mensaje entre sus familiares, amigos y redes sociales. Porque el futuro de América está en nuestras manos. Debemos trabajar, votar, vigilar y construir con amor y con firmeza nuestros principios, la nación, nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Que quede claro, mis amigos, que se escuche en cada rincón, comparta. Amamos a esta nación y la vamos a defender. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the
twilight's last gleaming, whose broad stripes and